Un saludo a todos y a todas, soy el diácono anglicano Jairo Antonio Popó Vallecilla y hoy voy a comenzar a leer con ustedes el libro de Leonardo Boff que se llama Los Sacramentos de la Vida. Un libro que fue publicado en 1978 y que hasta el día de hoy se sigue editando. Y es un libro que nos va a hablar sobre la vida de los sacramentos y cómo en nuestra vida vamos integrando cada vez más este lenguaje sacramental y vivimos de manera histórica estos momentos importantes que nos unen con nuestra experiencia religiosa. Y hoy vamos a realizar la lectura del capítulo primero que se llama Puerta de acceso al edificio sacramental. Cuando las cosas comienzan a hablar. Este librito solo puede ser entendido por aquellos espíritus que, inmersos en el mundo técnico-científico de la modernidad, viven de otro espíritu, que les permite ver más allá de cualquier paisaje y alcanzar siempre más allá de cualquier horizonte. Este espíritu vive hoy en los manantiales de nuestra experiencia cultural. Es como un río subterráneo que alimenta las fuentes y éstas a los ríos de superficie. No lo vemos, pero es lo más importante, porque hominiza las cosas y humaniza nuestras relaciones con ellas. Detecta el sentido secreto en ellas inscrito. El hombre no es solo manipulador de su mundo, es también alguien capaz de leer el mensaje que el mundo lleva en sí. Ese mensaje está escrito en todas las cosas que componen el mundo. Los semiólogos antiguos y modernos percibieron muy bien que las cosas, además de cosas, constituyen un sistema de signos. Son sílabas de un gran alfabeto, y el alfabeto está al servicio de un mensaje inscrito en las cosas, mensaje que puede ser descrito y descifrado por quien tenga los ojos abiertos. El hombre es el ser capaz de leer el mensaje del mundo. Nunca es analfabeto. Es siempre el que, en la multiplicidad de lenguajes, puede leer e interpretar. Vivir es leer e interpretar. En lo efímero puede leer lo permanente. En lo temporal, lo eterno. En el mundo, a Dios. Y entonces lo efímero se transfigura en señal de la presencia de lo permanente, de lo temporal, en símbolo de la realidad de lo eterno. El mundo en el gran sacramento de Dios. Cuando las cosas comienzan a hablar y el hombre a escuchar sus voces, entonces emerge el edificio sacramental. En su frontispicio está escrito: todo lo real no es sino una señal. ¿Señal de qué? De otra realidad, realidad fundante de todas las cosas de Dios. El hombre moderno es también sacramental. No creemos que el hombre moderno haya perdido el sentido de lo simbólico y de lo sacramental. También él es hombre como otros de otras etapas culturales y en consecuencia es también productor de símbolos expresivos de su interioridad y capaz de descifrar el sentido simbólico del mundo. Quizás se haya quedado ciego y sordo a un cierto tipo de símbolos y ritos sacramentales que se han esclerotizado o vuelto anacrónicos. La culpa en ese caso es de los ritos y no del hombre moderno. No podemos ocultar el hecho de que en el universo sacramental cristiano se ha operado un proceso de momificación ritual. Los ritos actuales hablan poco por sí mismos, necesitan ser explicados. Y una señal que tiene que ser explicada no es señal. Lo que precisa de explicación no es la señal, sino el misterio contenido en la señal. A causa de esta momificación ritual, el hombre moderno, secularizado, sospecha del universo sacramental cristiano. Puede verse tentado a cortar toda relación con lo simbólico religioso, pero al hacer eso no solo corta una riqueza importante de la religión, cierra simultáneamente las ventanas de su propia alma, porque lo simbólico y lo sacramental constituyen dimensiones profundas de la realidad humana.
El sacramento, juego entre el hombre, el mundo y Dios. Fenomenólogos y antropólogos han descrito minuciosamente el juego del hombre con el mundo. Este se produce en 3 niveles sucesivos. En un primer nivel, el hombre siente extrañamiento. Las cosas le producen admiración y hasta temor. Las estudia por todos los lados. Va sustituyendo sorpresas por certezas. El segundo nivel supone el término de este proceso y es la domesticación. El hombre consigue interpretar y de ese modo dominar lo que le causaba el extrañamiento. La ciencia se sitúa a este nivel. Encuadra los fenómenos dentro de un sistema coherente con el objeto de domesticarlos. Finalmente, el hombre se habitúa a los objetos. Forman parte del paisaje humano. En el entretanto, ese juego ha modificado tanto al hombre como a los objetos. Estos ya no son meros objetos, se convierten en señales y símbolos del encuentro, del esfuerzo, de la conquista, de la interioridad humana. Los objetos domesticados comienzan a hablar y a contar la historia del juego con el hombre. Se transfiguran en sacramentos. El mundo humano, aún el material y técnico, nunca es solo material y técnico, es simbólico y cargado de sentido. Quien sabe esto perfectamente son los conductores de masas a través de los medios de comunicación social. Lo que dirige a los hombres no son tanto las ideologías, sino los símbolos y mitos activados a partir del inconsciente colectivo. La propaganda comercial en la televisión presenta el cigarrillo. Quien fume de esa marca tendrá parte entre los dioses. Hombres bellos, ricos, en mansiones maravillosas, con mujeres deslumbrantes, extasiados en el amor, con todos los conflictos solucionados. Toda esa escenificación es ritual y simbólica. Son los sacramentos profanos y profanizadores que intentan evocar la participación en una realidad onírica y perfecta y dar la sensación de haber trascendido ya este mundo conflictivo y difícil. El hombre posee esa cualidad extraordinaria, la de poder hacer de un objeto un símbolo y de una acción un rito. Presentemos un ejemplo, el de tomar el mate en la calabaza. Cuando alguien nos visita en el sur del Brasil, le ofrecemos inmediatamente una calabaza de mate caliente. Nos sentamos cómodamente al fresco. Tomamos de la misma calabaza y sorbemos por la misma caña. Se toma, no porque se tenga sed o por el gusto del sabor amargo, ni porque éste hace milagros y libra a la gente de cualquier indigestión. La acción cobra otro sentido. Es una acción ritual para celebrar el encuentro y saborear la amistad. El centro de atención no está en el mate, sino en la persona. El mate desempeña una función sacramental. San Pablo, en 1 Corintios, capítulo 11, del versículo 20 al 22, lo captó perfectamente. Algunos vienen a la cena eucarística solo para matar el hambre y saciar la sed. Esos pierden el sentido del sacramento. Celebramos la cena eucarística no para matar el hambre, sino para festejar y hacer presente la cena del Señor. La acción de comer para matar el hambre y la de celebrar la última cena son la misma, pero en uno y otro caso el sentido es diferente. La acción cotidiana de comer es portadora de una significación diferente y simbólica. Esa acción constituye el sacramento. El sacramento posee, por tanto, un profundo enraizamiento antropológico. Cortarlo sería cortar la misma raíz de la vida y desbaratar el juego del hombre con el mundo. El cristianismo se comprende a sí mismo, en primer lugar, no como un sistema arquitectónico de verdades salvíficas, sino como la comunicación de la vida divina dentro del mundo. El mundo, las cosas y los hombres son penetrados por la savia generosa de Dios. Las cosas son portadoras de salvación y de un misterio. Por eso son sacramentales.
La reticencia del cristiano contra el materialismo marxista procede en gran parte de esta comprensión diversa de la materia. Esta no es solo objeto de la manipulación y de la posesión del hombre, es portadora de Dios y lugar de encuentro de salvación. La materia es sacramental. Esta sacramentalidad universal alcanzó su máxima densidad en Jesucristo, sacramento primordial de Dios. Con su ascensión y desaparición a los ojos humanos, la densidad sacramental de Cristo pasó a la Iglesia, que es el sacramento de Cristo prolongado a lo largo del tiempo. El sacramento universal, que es la Iglesia, se concretiza en las diversas situaciones de la vida y fundamenta la estructura sacramental, centrada especialmente en los 7 sacramentos. Conviene con todo observar que los 7 sacramentos no agotan toda la riqueza sacramental de la Iglesia. Todo cuando ella hace posee una densidad sacramental, pues ella es fundamentalmente sacramento. Del mismo modo, la gracia no queda supeditada a los 7 signos mayores de la fe. Nos alcanza bajo otros signos sacramentales. Puede ser la palabra de un amigo, un artículo de prensa, un mensaje perdido en el espacio, una mirada suplicante, un gesto de reconciliación, un reto proveniente de la pobreza o de la opresión. Todo puede ser vehículo sacramental de la gracia divina. Poder detectar y acoger así la salvación bajo signos tan concretos es obra y tarea de la fe madura. El cristiano actual debería ser educado para percibir el sacramento más allá de los estrechos límites de los 7 sacramentos. Debería saber, como adulto, elaborar ritos que significasen y celebrasen la irrupción de la gracia en su vida y en su comunidad. Una de las metas de nuestro ensayo es justamente la narrativa, el lenguaje del sacramento. Si el sacramento profano o sagrado surge del juego del hombre con el mundo y con Dios, entonces la estructura de su lenguaje no es argumentativa, sino narrativa. No argumenta ni quiere persuadir, quiere celebrar y narrar la historia del encuentro del hombre con los objetos, las situaciones y los otros hombres, por los que le fue provocado a trascender y que le evocaron una realidad superior, que se hizo presente gracias a ellos, convocándolo al encuentro sacramental con Dios. Durante siglos, la teología fue argumentativa. Quería hablar a la inteligencia de los hombres y convencerlos de la verdad religiosa. Sus éxitos fueron exiguos. Convencían generalmente solo a los ya convencidos. Se había elaborado en la ilusión de que Dios, su designio salvífico, el futuro prometido al hombre, el misterio del hombre Dios Jesucristo, podían ser aceptados intelectualmente, sin haber sido antes acogidos en la vida y haber transformado el corazón. Se había olvidado, al menos al nivel de la teología de manuales y en el discurso apologético, el hecho de que la verdad religiosa jamás es una fórmula abstracta y el término de un raciocinio lógico. En primer lugar, y fundamentalmente, es una experiencia vital, un encuentro con el sentido definitivo. Solamente después, en el esfuerzo de la articulación cultural, se le traduce en una fórmula y queda explicado el momento racional que contiene. El sacramento, como se verá a lo largo de nuestras reflexiones, queda esencialmente vertebrado en términos de encuentro. En la raíz del sacramento está siempre una historia que comienza: había una vez un vaso, un pedazo de pan, una colilla, un hombre, Dios llamado Jesús, una cena que él celebró, un gesto de perdón que realizó. Por eso, tal como enseñan los semiólogos del discurso teológico, el lenguaje de la religión y del sacramento casi nunca es descriptivo. Es principalmente evocativo. Narra un hecho, cuenta un milagro, describe una irrupción reveladora de Dios para evocar en el hombre la realidad divina, el comportamiento de Dios, la promesa de salvación. Eso es lo que interesa primordialmente. Un ejemplo: me hallo ante una montaña.
Puedo describir la montaña, su historia milenaria, su composición físico-química. Con ello estoy haciendo el científico. Pero más allá de esa dimensión verdadera existe otra. La montaña me evoca la grandeza, la majestad, lo imponente, la solidez, la eternidad. Evoca a Dios que fue llamado roca. La roca está al servicio de la solidez, de lo imponente, de la majestad y de la grandeza. Se hace sacramento de esos valores, los evoca. El lenguaje religioso se sitúa principalmente en este horizonte de evocación. El sacramento es, por esencia, evocación de un pasado y de un futuro vividos en un presente. El lenguaje religioso y sacramental es autoimplicativo, porque apenas si es descriptivo, sino ante todo evocativo. Es por lo que siempre implica a la persona con las cosas. No deja a nadie neutro, lo toca por dentro. Establece un encuentro que modifica al hombre y a su mundo. En su libro Recuerdos de la Casa de los Muertos, Dostoyevsky cuenta su liberación. Al abandonar la Casa de los Muertos, contempla los hierros que encadenaban sus piernas. Son deshechos a martillazos. Contempla los fragmentos por tierra. Fragmentos que le dan el gusto de la libertad. Antes de salir, visita y se despide de las empalizadas, de las casamatas inmundas. Habían llegado a ser familiares y fraternas. Allí había dejado parte de su vida y ahora formaban ya parte de su vida. Se sentía implicado en todo aquello, porque las cosas ya no eran cosas, eran sacramentos que evocaban el sufrimiento, las largas vigilias, el ansia de libertad. El lenguaje religioso y sacramental es finalmente formativo, es decir, lleva a modificar la praxis humana. Induce a la conversión, apela a una apertura y a una acogida consecuentes en la vida. Nuestro ensayo intenta articular el lenguaje narrativo en su dimensión de evocación, autoevocación y formatividad, aplicada al universo sacramental. Nuestro esfuerzo se orienta hacia la recuperación de la riqueza religiosa contenida en el universo simbólico y sacramental que puebla nuestra vida cotidiana. Los sacramentos no son propiedad privada de la sagrada jerarquía. Son constitutivos de la vida humana. La fe percibe la gracia presente en los gestos más rudimentarios de la vida. Por eso los ritualiza y los eleva al nivel de sacramento. Nuestra intención con este ensayo es la de despertar la dimensión sacramental dormida o profanizada en nuestra vida. Una vez despiertos, podremos celebrar la presencia misteriosa y concreta de la gracia que habita nuestro mundo. Dios estaba siempre presente, aún antes de que nos hubiésemos despertado, pero ahora que despertamos podemos ver cómo el mundo es sacramento de Dios. Quien haya entendido los sacramentos de la vida está muy próximo. No, está ya dentro de la vida de los sacramentos. Bueno, mis hermanas y mis hermanos, hemos terminado el primer capítulo del libro de Leonardo Boff, La vida de los sacramentos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.